Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en un nuevo programa más, una enseñanza más de la palabra del Señor, donde estaremos adquiriendo algún conocimiento seguramente de lo que el Señor ha querido poner en nuestros corazones en el día de hoy. Les saludamos aquí en Colombia y en los diferentes rincones del mundo donde nos puedan ver. Gracias por compartir la enseñanza de esta noche. Gracias por estar con nosotros. Ya en un momento vamos a comenzar. Démosle las gracias al Señor para empezar esta reunión. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor Jesús, por esta noche que estamos viviendo, Padre. Gracias por tu palabra que vamos a conocer. Gracias, mi Señor, por la enseñanza que tú nos entregarás. Padre bendito, nos ponemos en tus santas manos y que seas tú el que tome el control de esta reunión. Que tú nos dirijas, Señor, a buen camino y que la sabiduría esté presente en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por siempre mantenernos como tus hijos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse cómodos, tómense su cafecito, pongan lo que quieran allí, que ya en un momento vamos a comenzar. Bien, estamos aquí entonces ya para comenzar el estudio de esta noche y nos vamos a referir a un evento que pasó muy recientemente, hace exactamente una semana. Tuvo celebración durante el 15 y el 16 del mes de marzo. Es una celebración que tienen los judíos y es importante para nosotros tener el conocimiento de por qué los judíos celebran ciertas fiestas o tienen ciertas celebraciones que de repente para nosotros, para este lado del mundo, es un poco extraña. Vamos a hablar, voy a poner aquí mi presentación, vamos a hablar de la fiesta del Purín, una fiesta que se celebró, como mencionamos recientemente, por el pueblo judío. Vamos a tener conocimiento por qué el pueblo judío celebra esta fiesta, qué relación tiene con el mundo cristiano, si esto nos compete a nosotros. Estudiaremos un poquito y miraremos principalmente el libro de Esther, que es donde se menciona esta fiesta y de donde tiene sus orígenes. Así es de que vamos a ir a lo que es la fiesta del Purín. Comencemos hablando de los meses. Va a ser importante entender por qué la fiesta del Purín se celebra justamente es en este tiempo, para el mes de marzo más o menos. Vamos a conocer un poquito los meses, vamos solamente a hacer una reflexión muy rapidita porque esto ya hicimos alguna vez un estudio acerca de lo que eran los meses nombrados dentro de la palabra del Señor, es decir, los meses del mundo hebreo. Recordemos que ellos se guiaban o su calendario era motivado por la luna. Sus años eran lunares. Nosotros en el calendario que tenemos hoy, que es el calendario gregoriano, nos movemos por el calendario solar. Entonces son dos tipos distintos. Por eso nuestro calendario va de medianoche a medianoche, los días, ¿no? Cuando nosotros comenzamos el día es a las 12 de la noche. Ahí se parte, digamos, comienza un nuevo día y termina un día. Y cuando damos la vuelta, pues obviamente se ha completado las 24 horas, que es lo que determina un día. Eso para nuestro mundo gregoriano, el calendario gregoriano con el que vivimos. Los hebreos, para ellos su día comenzaba, era en la tarde. Más o menos 6 de la tarde, iba obviamente 24 horas hasta la tarde del otro día. Por eso el Señor siempre mencionaba de tarde en tarde se hará esto, que es decir, haciendo alusión de que será de un día tras otro día. Incluso se menciona que el pueblo hebreo se basó, digamos, en el calendario, fue en la misma concepción del mundo.
Recordemos que cuando el Señor crea el universo, siempre se menciona y fue la tarde y el día de no sé, o la mañana de no sé qué día. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Dando alusión de que la tarde era el comienzo, ¿no? Y la mañana era el final. Entonces, digamos, los hebreos por eso basaron sus días, fue empezando en la tarde, en la misma concepción allí del Génesis. Bien, miremos entonces cómo están divididos los meses en el pueblo hebreo, que ya les digo, difiere un poquito de lo que son nuestros meses gregorianos. Nisan es el primer día mencionado por allí en el libro del Éxodo, como le digo, ya lo mencionamos alguna vez en un estudio, donde el Señor les decía, este será el primer mes del año, el comienzo del año para ellos. Nisan, ¿y por qué Nisan comenzaba o fue el comienzo para ellos? Porque celebraban la liberación del pueblo israelita de la esclavitud en Egipto. Entonces esa salida que tuvieron allá, esa conmemoración, el Señor les dijo que sería el primer mes de los años siguientes que ellos tuvieran. Entonces por eso Nisan fue el primer año hebreo, o es el primer año hebreo. Para nuestro calendario gregoriano, ese mes corresponde a lo que sería entre marzo y abril, más o menos de la mitad de marzo a la mitad de abril, están divididos así los meses. Esa parte de que va de marzo a abril es la que sería el primer mes de Nisan para los hebreos. El segundo mes es Liar, obviamente van a continuar así, Sivan, cuarto mes es Tamuz, el quinto Av, el sexto Elú, el séptimo es Tishrei, que ese está entre los meses de septiembre y octubre, entre el mundo gregoriano. Ese mes es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque allí, durante ese mes, es que se celebran tres de las fiestas más importantes y tres de las fiestas que aún faltan por celebrar, que son mandatos del Señor. Entre está Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, bueno, son tres fiestas que están allí y se celebran justamente entre octubre o noviembre, septiembre o octubre. Ese es el mes de Tishrei, que es el séptimo mes. Está el octavo, que es Sheshvan, el noveno, que es Kislev, el décimo, que es Tebet, el 11, que es Shebab, y el último mes para el mundo hebreo es Adar. Ellos están viviendo el último mes, ese mes de Adar. Vamos a tener que ese mes va a ser muy importante justamente para esta fiesta de Purim. Yo comencé mencionando los meses es porque este Adar, que es el último mes del año, tiene mucha relación con lo que es la fiesta de Purim. Adar es el último mes para el pueblo hebreo. Ellos ahorita van a comenzar el nuevo año, lo que son los hebreos, lo que son los judíos, ellos van a comenzar ahorita un nuevo año. Están viviendo su último mes, que es el mes de Adar. Bien, tengamos entonces claridad lo de los meses y ya les digo, tengamos en cuenta que Adar, el último mes del año de ellos, va a tener mucha relación con la fiesta de Purim. Ya lo vamos a ver. Recordemos también lo que eran las fiestas del Señor, nombradas por allí en el capítulo Levítico 23, donde se mencionan específicamente cuáles son las fiestas del Señor. El Señor le ordena al pueblo de Israel, estas fiestas serán perennes para ustedes, y les da una listica allí de 7 fiestas que ellos tenían que mantener perpetuamente, dice allí la palabra del Señor. Las voy a mencionar solamente para que tengamos en cuenta cuáles son esas fiestas judías que son tan importantes para el pueblo judío, hebreo, y obviamente viene a ser importante también para nosotros en el mundo cristiano. La fiesta de la Pascua, que es la primera que se tiene por allá entre el mes de abril más o menos, que se viene a realizar, la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Y durante esa semana se celebra también la fiesta de las primicias, que es al concluir esa semana. Después va a venir la fiesta de Pentecostés, 50 días después de estas celebraciones. Viene la fiesta de Pentecostés, que fue muy importante, es muy importante, y dentro del pueblo cristiano fue una manifestación del Espíritu Santo. Las siguientes 3 fiestas ellas lo celebraban, ya les digo, en el mes de Tishrei, que son las fiestas que nosotros estamos por celebrar, porque como hemos dicho, esas fiestas son sombra de lo que es la venida del Señor. Esas fiestas son la fiesta de las trompetas, que es Rosh Hashanah, que es la primera fiesta que encontremos de esa trilogía que se van a encontrar al final. La de Yom Kippur, que obviamente es la fiesta de la expiación o la fiesta del perdón, también es conocida.
Esta tiene mucha relación, obviamente, con el tiempo en que el Señor se va a juntar con su iglesia. Ya lo hemos mencionado, es el tiempo cuando el Señor va a casarse con su novia, ¿no? Con su novia perfecta, con su novia inmaculada que es la iglesia. Está referida en Yom Kippur o reflejada en la sombra de Yom Kippur. Y la última fiesta, que es la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Eh, Tengamos en cuenta que estas son las fiestas principales nombradas por el Señor y entregadas por el Señor para que el pueblo hebreo las celebrase anualmente. Estas fiestas siempre se tenían que cumplir y él dijo calendario perenne, por toda la eternidad irían a existir estas 7 fiestas. Sin embargo, como les digo, el pueblo judío celebra un par de fiestas más que son anexas, que no están mencionadas aquí por la palabra del Señor en este tipo de fiestas, pero que el pueblo hebreo judío las mantiene. Y vamos a mirar por qué ellos celebran estas fiestas. Principalmente, como les digo, vamos a hablar de la de Purim, específicamente, que es una de ellas, que es la que ellos mantienen. Hablemos entonces de esa fiesta de Purim. ¿Qué es Purim? Esa significa Purim, suertes. Dice, es una fiesta judía celebrada anualmente el 14 del mes judío de Adar o 15 de Adar en las ciudades amuralladas. Como les digo, Adar era entonces el último mes de ellos y la celebraban el 14 de ese mes, entre 14 y 15. Está en conmemoración al milagro relatado en el libro de Esther, en que el pueblo judío, mediante la intervención de una joven judía llamada Esther, que ocultaba sus orígenes judíos, logra sobrevivir a un intento de ser aniquilada bajo el mandato del rey persa Asuero, que es identificado por algunos historiadores como Jerjes I, alrededor del año 450 a.C. El pueblo judío estaba siendo esclavizado, cosa rara, en el tiempo antiguo vivían así. En esta vez estaban esclavizados por los persas. Y el rey de los persas en aquel momento era Asuero, que en la historia o en los libros históricos se suele relacionarles con Jerjes I. Después vino Artajerjes, que fue uno de los que lo sucedió, y fueron los que dominaron, digamos, durante ese tiempo el mundo. El imperio persa tuvo un dominio grandísimo a través de todos esos lugares, ¿no? Y esta joven judía tiene una relación con ese mundo persa, ya la vamos a mirar ahorita, y logra el perdón para el pueblo israelita, para el pueblo judío, a través de esta joven. Por eso se refiere esta fiesta y esta celebración y toda la historia que nosotros vamos a encontrar es en el libro de Esther, porque allí es donde se refiere el origen de esta historia o el origen de esta fiesta que es la de Purim. Sigamos mirando un poquito más adelante. A ver. La celebración, ¿cómo lo celebran? A pesar de que Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario hebreo, de hecho, la fiesta, cuando la vayamos a mirar ahorita dentro de la Biblia, se menciona como la fiesta de la alegría, ¿no? Porque el pueblo, obviamente, el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba siendo liberado de un yugo, de una sentencia, de un decreto que había sido dictado por el rey, ¿no? Ellos fueron liberados de eso y entonces fue una gran alegría ante eso. Entonces, por eso es un día alegre. Sin embargo, los judíos tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera de la fiesta. Y vamos a ver que el ayuno tiene mucha relación con esta fiesta de Purim. Ellos leen el Purim, que durante esa fiesta se lee el libro de Esther. Obviamente que, como les digo, es donde se menciona esa fiesta, la leen en voz alta. Quienes escuchan, especialmente los niños, intervienen con matracas y hacen ruido cuando se pronuncia el nombre de Amán. Amán es uno de los personajes que toma cierta relevancia dentro de esta historia. Ya la vamos a ver. Tras el ayuno se hace un gran banquete en el que se acostumbra a beber vino, a recitar cánticos y a recitarse otras cositas. Esa es la celebración que mantienen, digamos, el pueblo judío acerca de la fiesta de Purim y qué es lo que ellos conmemoran. Entonces ya sabemos más o menos qué ellos están celebrando y por qué lo celebran, ¿no? Obviamente está revelado en el libro de Esther. ¿Y quién era Esther? Esther era una joven hija de Abihail, cuyo tío era Mardoqueo, ¿no? Ella queda huérfana, mueren los papás, esto y aquello, y entonces Mardoqueo, que era el primo de ella, la adopta y la cría como si fuese su hija. De hecho, él siempre la presentaba, era como su hija. Así fue como dentro del reinado de Asuero.
Dice que era una muchacha muy hermosa, de buen parecer, que su nombre en hebreo era Hadassah, que significaba mirto, significa mirto, en el nombre, en el idioma original, el hebreo que ella tenía era Hadassah. Sin embargo, obviamente, como le pasó a Daniel y como le pasó a otros, le fue cambiado el nombre cuando llega allí y se lo cambiaron por Esther, que Esther significa estrella. Ella más adelante va a ser proclamada reina reemplazando a Basti, que era la esposa justamente de Asuero. Ya vamos a ver la historia más adelantico y la veremos con detalles cada uno de estos aspectos. Pero entonces tengamos en cuenta quién era Esther. Esther era una judía, una muchacha que salió obviamente prisionera, era huérfana y solamente fue criada por el tío Mardoqueo. No se menciona por el primo Mardoqueo. No se menciona otros personajes, otros familiares que ellos hayan tenido. Posiblemente habían sido ya exterminados, ¿no? Y no quedaban sino ellos dos. Llegan allí prisioneros al mundo persa y a través de una serie de cosas que pasan allí, ella pasa a ser reina dentro de ese gobierno y gracias a ese a esa influencia que ella puede tener después sobre el rey es que logra salvar al pueblo judío. Esa es la importancia de Esther. Obviamente todo esto está contado dentro del libro de Esther, un libro que es bien controversial. Es un antiguo libro hebreo y que forma parte del Ketubim, la tercera sección del Tanaj, que es el conjunto de 24 libros sagrados canónicos del judaísmo. A ver, los judíos, digamos, tienen una serie de libros que mantienen ellos para su doctrina. Para ellos, esos libros están divididos como en tres grandes segmentos, ¿no? El más importante, donde ellos se basan toda su creencia y esto, es el libro de, o es la colección que se llama la Torá, que son los libros de las leyes. Para nosotros esos libros son el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que hay dentro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros forman lo que es la Torá, que es la parte fundamental para los judíos. Si nosotros le hablamos a los judíos acerca de sus creencias, de su religión, de lo que sea, todo se basa en la Torá. De hecho, Jesús, cuando estuvo en la tierra y caminó, recuerden que él iba a las sinagogas a aprender y aquello, y ellos hablaban era de la Torá, ¿no? Porque era el libro de la ley más importante y los judíos se basan sobre esos libros, los libros de las leyes, que es la Torá. Esos son los más importantes, pero como les digo, ellos tienen otro grupito de otros 2 segmentos, ¿no? De varias colecciones de libros que ellos también mantienen para la devoción. Una son los Neevim, que son los libros de los profetas, ¿no? Profetas Jeremías, Isaías, lo que fuera. Entonces es una colección que tienen ahí al ladito, que ellos también suelen recitar en algunas ocasiones de algunas fiestas, y obviamente las mantienen como devocionales para ellos. Pero al lado de esa colección de lo que es la Torá, la ley, la de los profetas, existe una que se llaman los Ketubim. Esos Ketubim son escritos que son anexos al pueblo judío de ciertas historias que pasaron en el pasado, ¿no? Esos hechos que se mencionan dentro de dentro de la historia del pueblo de Israel, esos hechos que están contados, que son dichos de pronto a veces de boca en boca, son mantenidos en pequeñas hojillas o cuartillas o pequeños rollos, y ellos los mantienen. Son ciertos escritos que no tienen el valor como para ser incluidos dentro de la Biblia o dentro de lo que nosotros conocemos como el canon bíblico, pero que ellos mantienen esos escritos. De entre esos escritos que aparecen allí está este libro de Esther. O sea, ellos no lo mantienen dentro del libro canónico dictado, digamos, para soportar nuestra fe religiosa. Para los judíos no, para los judíos Esther es un libro que está diferente a todos los otros. Y no solamente para los judíos, sino que para muchas doctrinas este libro ha sido, como les mencioné anteriormente, muy controversial. De hecho, pasaron muchos años para que tanto la Iglesia Católica Romana, que fue una de las que pasó algunos, tuvo alguna base de unos libros, y el cristianismo protestante como el nuestro, que también tiene la base de algunos libros, no aceptaron en un comienzo, ninguna de las dos, el libro de Esther dentro del canon bíblico. Y no lo aceptaron
porque habían ciertas cosas que, digamos, hacía pensar que como que no pertenecía directamente a lo que fuera algo mandatorio dentro de lo que era la palabra de Dios. De hecho, el libro de Esther, eh, junto al libro del Cantar de los Cantares, son los dos únicos libros dentro de la palabra de Dios donde la palabra Dios o Jehová nunca se menciona. Y eso, pues dicen, es algo muy extraño, ¿no? Que el pueblo de Israel, si usted lee cualquiera de los otros libros, le hace usted Reyes, le hace usted Jeremías, le hace usted los Salmos, donde usted quiera, siempre encontrará que se habla de una divinidad, de un Yahweh, de un Dios, de una concepción, ¿no? Santa. Y sin embargo, en el libro de Esther, eso no se menciona por ningún lado. El libro de Esther es bien distinto a todos los otros. Imagínense, no se menciona a Dios. Entonces eso para algunos es algo muy extraño. De hecho, el mismo libro en sí, la gran obra que se hace es a través de un ayuno. Y digamos que en otros de los libros de la Biblia se menciona y ayunamos al Señor y clamamos y Dios movió su mano y hizo esto, aquello y lo demás, ¿no? Siempre existe eso. Sin embargo, en el libro de Esther, si bien se menciona que ellos fueran a hacer un ayuno, ni siquiera se menciona a Dios. Ni siquiera dice, pues ayunémosle a Dios y que Dios obre, ¿no? Vamos a ayunar y que las cosas se den. Pero digamos que no hay una relevancia para mostrar que fue la grandeza o la mano de Dios la que se movía, ¿no? Para realizar las cosas. Entonces, digamos, bajo esos aspectos, por eso mucha gente es muy escéptica en aceptar que el libro de Esther sea realmente un libro canónico como para estar dentro de la Biblia, dentro de lo que nosotros usamos. Además, que el libro de Esther en su forma, en su escritura, en su parte literaria, es muy distinto a todos los otros libros. Usted lee los otros libros, cualquiera que usted tomen y siempre hay una relación padre-hijo, hay exhortaciones, hacer esto, lo bueno, lo malo, los castigos, bueno, una cantidad de... Tiene una forma de escribirse la Biblia tan particular que es muy distinto a leer usted una novela, ¿no? Como de Gabriel García Márquez o de Jorge Luis Borges o del escritor que usted anhele o desee o le guste. Es muy distinto en la forma en que ellos escriben a cómo está escrita la Biblia. La Biblia es un libro único en el estilo, hablando literariamente en que está escrito. Sin embargo, el libro de Esther es distinto a todo el resto de la Biblia y se asemeja más a un escrito de un personaje como Gabriel García Márquez o como estos que mencioné. Es más cercano a ellos que a lo que está escrito dentro de la Biblia. Porque cuando uno lee el libro de Esther, ella en ese libro se empieza a escribir y los manteles eran de aquel color y los dinteles de no sé qué color. Y en esas entró Mardoqueo y dijo esto. Entonces no, mencionando las cosas, es como un cuento, como una historia. Como les digo, si usted mira la Biblia, no, la Biblia narra las cosas totalmente distintas, de una forma literaria bien extraña. Entonces por eso dicen que el libro de Esther pudo haber sido escrito por alguna persona que tomó ciertas historias. De hecho, hablan que Esther, Mardoqueo y Asuero son tres historias distintas, sino que a alguien se le ocurrió juntarlas y formar una sola. Y ese alguien escribió ese libro y de hoy en día resultó incluido dentro del canon de la Biblia. Ya les digo, hay mucha controversia acerca de eso. De todos modos, lo cierto del caso es que nosotros aquí la tenemos y tenemos que basarnos sobre ella. De todos modos, no habla nada en contra de Dios en absoluto, no habla nada en contra de las creencias, si bien no habla nada de las creencias del pueblo de Israel, o sea, de lo que ellos actuaban, de los judíos. Si no habla nada de ello, tampoco hace aseveración ni asemejanza a cualquier otro tipo de dioses. Implícitamente uno tiene que pensar o tiende a pensar que esto está basado es hacia Dios, ¿no? Quizá no lo expresa el autor en una forma tan abierta como en los otros libros, pero cuando se menciona que hay un ayuno y que ellos hicieron esto, implícitamente uno tiende a pensar que obviamente lo tuvieron que hacer hacia un Dios y que seguramente ese Dios movió la mano a favor de ellos. No está escrito, como les digo, explícitamente, pero uno lo puede
cotejar de que eso aconteció así de acuerdo a los hechos que se mencionan. Ese es el libro de Esther. Sigamos adelante. Vamos a hablar, esto que hay en esta parte es lo que les estaba mencionando, que hay una gran controversia, a ver si este libro parecía o no, es de la Biblia. Bueno, ya eso quedará a decisión de algunos. Vamos a mirar paso a paso lo que pasa dentro de ese libro para poder entender qué es lo que acontece allí, cuál es la historia que se nos refiere y por qué esto está relacionado con Purim. Es un libro muy cortico, así es de que eso lo vamos a analizar en un momentico nada más, en los minutos que me quedan. Usted lo puede leer, esto lo lee usted en media hora, es un libro como les digo muy cortico, muy pequeñito, pero que tiene una gran enseñanza como les digo. En el capítulo 1 nos presenta al rey que era de Persia en ese momento, que era Asuero. Se menciona que su reinado iba desde la India hasta Etiopía, una extensión de terreno muy muy grande. Pues este rey Asuero, como era muy rico y tenía muchas tierras y no sé qué, un día llegó y invitó a los príncipes allí de sus reinados y les dijo, voy a hacer un banquete. Y el banquete lo hacía era solamente con el hecho de poder el chicanear, ¿no? Demostrar con orgullo, ¿no? Bueno, chicanear es una palabra aquí muy castiza colombiana donde decimos que la gente quiere mostrar, ¿no? Que tiene gran opulencia, gran poder o que hay una cosa que sobresale, ¿no? Entonces él quería era mostrarle o sentirse ante los príncipes agrandado ante esas cosas y mostrarle todas las riquezas, las tierras que él tenía. Hizo un gran banquete y los invitó y empezó a mostrar, mire que esto tengo y que esto aquello y mis extensiones son estas y esto. Al mismo tiempo, en el mismo castillo estaba la reina Basti, que obviamente era la esposa de Asuero, Basti. Ella también hizo su fiestica, pues mientras los hombres allá tenían su banquete, ella hizo su banquete con sus doncellas aquí por este lado. Entonces tenían su fiesta. En un momento ya entrado seguro en traguitos el rey Asuero, quiso mostrar a su esposa y decir, miren mi esposa, qué hermosa es. Entonces fue y le mandó a los criados que él tenía, ¿no? Vayan y le dicen a la reina Basti que se presente aquí, que quiero alardear de la hermosura de ella aquí ante todos estos príncipes y demás. Sin embargo, la sorpresa para él es que la reina Basti le dijo, yo por allá no voy. Sigan ustedes allá con su fiestica que yo estoy aquí con la mía. Y para el rey eso fue algo terrible que la reina lo despreciara. Entonces dice en el versículo 13 de allí el primer capítulo 1, dice que habían unos sabios, y aquí hay que entender justamente eso, que sabios eran personas entendidas, estudiadas dentro de la ley, porque por allá cuando nace el Señor Jesucristo, esos sabios los nombran es como magos, como si fueran personas que hicieran cosas de esas que aparecer palomas o algo, y no. Sabios se referían a las personas que sabían, que tenían un conocimiento muy alto acerca de la ley, ¿no? Y ellos eran los que aconsejaban al rey, obviamente, cómo tenía que actuar en determinados momentos. Entonces él llamó a los sabios y les dijo, mire, acaba de pasar esta situación. Resulta que llamé a la reina Basti y ella me despreció. Dijo, de acuerdo a la ley, ¿qué tengo que hacer? Y le preguntó entonces a los sabios, de acuerdo a la ley, ¿qué él hacía? Entonces ellos le contestaron, en el versículo 19 dice, si parece bien al rey, que salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Entonces ellos le dijeron, mire, rey, no nos hagamos cositas. Esto que acaba de hacer la reina es algo muy terrible, no solamente para usted, sino para el pueblo. Porque recordemos que en ese tiempo las mujeres mantenían un estatus muy bajo. Entonces ellos dijeron, si la reina, que es, digamos, la cabeza de todo el imperio, se rebela contra su esposo, ¿qué pensaremos de nuestras esposas en nuestros hogares? Ellas se van a levantar, se van a revolotear y van a ir en contra de nosotros. Entonces lo mejor es que haya mano dura, destituya a la reina Basti y usted búsquese una esposa. Y esa fue la solución que le dieron al rey. Y al rey le pareció excelente idea. Capítulo 1. Capítulo 2. Entonces el rey Asuero llamó a Basti y le dijo, mira lo que hemos llegado al acuerdo. Usted ya no va a ser más la reina, usted va a tener que salir de acá y se acabó la situación. Usted ha sido destituida. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay que conseguirle entonces
esposa al rey Asuero. Y esto pasó como la Cenicienta, ¿no? A buscarle esposa, a ver, entre las mujeres vírgenes que habían por allá, hermosas, a ver cuál era la que perfectamente encajaba dentro de los perfiles que estaba buscando el rey Asuero. Pues seguramente eso empezaron a llenar hojas de vida y currículo, empezaron a mandárselos allí al rey Asuero. Se presentaron una cantidad de personas y entre ellas había una muchacha por allí abandonada, una huerfanita, ¿no? Cuidada, como decimos, de Mardoqueo, que era el primo, la mantenía como su hija, fue cuidada. Y entonces él le dijo, no, pues si están buscando una reina y tú eres hermosa, ¿por qué no nos presentamos a ver si nos ganamos la lotería? Y se presentan en la casa del rey. Dice el versículo 2, en el capítulo 2, el versículo 9, dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales para la casa del rey. El hombre quedó flechado por Esther y dijo, esta es la muchacha. Entonces la tomó, le dio alimentos, doncellas, vestidos, todo, la puso ahí como reina del palacio de una vez. Y Mardoqueo, obviamente que era el padre de ella, se presentó como el padre, pues obviamente le permitieron entrar también al palacio, él desfilaba por allí, es decir, cambiaron su estatus completamente. Un día, estando por allí dando vueltas, Mardoqueo escuchó que 2 de los eunucos que ayudaban al rey, recordemos que los eunucos son aquellas personas que eran castradas y eran para el servicio tanto del rey como para algunos de sus príncipes, incluso para Esther le fueron nombrados algunos eunucos para que la cuidara. Al rey lo cuidaban eran los eunucos, o sea, ese tipo de personas. Sin embargo, habían unos por allí que no les gustaba la actitud que estaba teniendo el rey. Creo que allí está el nombre de ellos, sí, Bigtán y Teres. Entonces ellos estaban hablando y dijeron, no, este rey, definitivamente, ya no nos gusta, está haciendo unas cosas muy malas, muy raras, nos está tratando mal. Decidieron cortarle la cabeza al rey Asuero, decidieron matarlo. Y ya les digo, pasaba Mardoqueo por allí y los escuchó y ahí mismo fue y le contó a Esther y le dijo, ¿sabes lo que piensan hacer con tu marido? Estos 2 tipos, el tal Bigtán y el tal Teres, van a matar a tu esposo, a Asuero. Y la reina Esther, pues rapidito fue y le contó a Asuero y le dijo, ¿sabe qué? 2 de los eunucos tuyos quieren quitarte la cabeza, así es de que ahí verás si los investigas. El rey obviamente los investigó y ¿qué creen? Los halló obviamente culpables, se dio cuenta que había algo que estaban fraguando ellos para tratar de matarlo. ¿Qué hizo? Pues entonces los mandó a la horca y ahí terminó el caso. Sin embargo, este hecho después va a tener relevancia en el caso de Mardoqueo, porque fue él el que contó y el que escuchó acerca de lo que querían hacer con el rey Asuero, es decir, matarlo. Y el que le salva la vida aquí, sin querer queriendo, como diría el Chapulín, fue a Mardoqueo. Vamos al capítulo 3. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Había un personaje dentro del reinado, otro que va a entrar allí, que va a ser muy importante, que se llama Amán. Un personaje, ese Amán era un hombre que, digamos, estaba muy cercano al rey y al rey le creía todo lo que el hombre le decía, ¿no? Era el hombre que manejaba de pronto las finanzas, el ejército, era el hombre, su mano derecha, como llamamos hoy en día, del rey, se llamaba Amán. Dijo que lo honró tanto que lo puso sobre las sillas de todos los príncipes, estaba por encima de todos. Recordemos que el rey Asuero tenía muchas provincias que él gobernaba, en cada provincia había un príncipe, sería hoy en día como gobernadores, ¿no? En cada lugar, en cada sitio donde hay gobernadores y obviamente como un presidente, diríamos hoy en día. Eso era en ese tiempo, el reinado, pues el rey era Asuero, y después tenía príncipes en cada uno de los lugares. Pero por encima de esos príncipes, ¿no? Tenía a Amán, era el que manejaba todo, era el hombre que, como les digo, la mano derecha del rey Asuero. Él era el que mantenía todo. Tanto era el poder que tenía el tipo que todo mundo cuando pasaba frente a él se arrodillaba. Se le arrodillaba ahí. ¿Tá? Sin embargo, hubo uno
Que dijo, no, 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 señor, yo por qué me le voy a arrodillar a usted. ¿Usted quién es? Usted es un aparecido acá, yo no tengo por qué arrodillármele. Y ese era Mardoqueo, el papá de Esther o el primo de Esther. Ese no se le arrodillaba en ningún momento. Y entonces Amán se le metió aquí entre la frente. Digo, ¿cómo es posible que este mugroso no viene aquí a arrodillarse delante de mí? Todos aceptan todo lo que pasa y este no se me arrodilla, ni siquiera me brinda pleitesía ni respeto. Pues lo cogió en ira de tal forma que juró que se vengaría de él como fuera. Se llenó de ira y fue entonces ante el rey Asuero y le dijo un día: mire, rey Asuero, hay un pueblo que está esparcido por ahí, que está distribuido. Son pequeños clanes, pequeños, pero están dentro de nuestro reino. Y ese pueblo, esos o los que conforman ese pueblo, vea, tienen sus propias leyes, aman su propio Dios, hacen lo que ellos quieren. Dice, es decir, ellos no nos benefician a nada, a nosotros. Dijo, ese pueblo, ¿para qué lo tenemos? Y entonces el rey se puso a pensar y dijo, oiga, de verdad, ¿y eso qué pueblo es ese? ¿Cómo así que no aceptan nada de lo que nosotros decimos? ¿Sabe qué? Le dijo, se quitó la argolla de rey y le dijo a Amán, haz tú lo que piensas que se tiene que hacer con ese pueblo. ¿Por qué le entrega el rey Asuero a Amán el anillo? Porque entonces se dictaban en ese tiempo los decretos a través de hojas y al final del decreto se ponía como una estampilla, ¿no? Lo que era el anillo del rey. Y lo que estaba ahí escrito, si estaba con el anillo del rey allí puesto, eso se cumplía. Por eso era importante que el anillo del rey lo recibiera alguien o el rey estampara allí su firma. Pues eso era lo que decía que eso se tenía que cumplir. El rey, como le tenía tan buen aprecio y tan buena estima a Amán, ni siquiera fue y miró los decretos y puso él allá su anillo, sino le dijo, ¿sabe qué? Tome el anillo, usted allá, póngalo allá y márquenlo y a mí evíteme esos problemas. Imagínese, Amán dijo, pues esta fue mi oportunidad. Mandó entonces a hacer un decreto de que destruyeran a todo el pueblo judío, incluso que le iba a entrar un dinero a él por esa situación. Y le hizo poner el sello del rey a ese decreto y que le quitaran todos los bienes al pueblo judío, es decir, a los que están por allí esparcidos. En el versículo 13 mira lo que dice: y fueran enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. ¿Cuándo? En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Recuerdan que este mes yo les dije que tenía mucha importancia que lo tuvieran por allí marcadito, Adar, el último mes, el que está viviendo el pueblo de judío hoy en día. Por eso hay una celebración durante ese mes, porque fue en el mes de Adar, día 13, cuando salió un decreto de que todo el pueblo judío tenía que ser destruido. Capítulo 4. Obviamente, cuando Mardoqueo, que era el que andaba por la calle, por los caminos, recogiendo eso, se enteró de esa situación, el hombre rasga sus vestidos, se unta de silicio, que ya sabemos que es como una ceniza, y entra en luto y en llanto. ¿Cómo así que el pueblo judío va a ser ahora sí erradicado? Porque la orden era esa: donde hubiera un judío había que matarlo. Ese era el decreto que acababa de salir. Entonces el hombre dijo, ahora sí, ya aparte de que estamos esparcidos, de que estamos esclavizados aquí, nos van a destruir. Entonces él entró en gran dolor en ese momento. La reina Esther vio que Mardoqueo no entraba al palacio y dijo, pero ¿por qué no está entrando al palacio? Dígale que le quite el cilicio, porque ese cilicio no se podía entrar al palacio. El cilicio, como les digo, era como una especie de ceniza. Ustedes se imaginan entrando como con ceniza, ¿no? Con ese tizne a un palacio, ¿cómo volvería todo? Pues obviamente no lo dejaban entrar, era prohibido entrar con silicio dentro de los palacios. Entonces él no podía entrar a ese lugar y la reina Esther se dio cuenta que Mardoqueo, obviamente que era como su padre, ¿cómo así que él no entra? Fue y le dijo que se cambie de ropa y que entre. Sin embargo, cuando lo fueron allá, Mardoqueo le dijo, jamás haré eso, porque estoy enfermo, me duele el corazón. Dijo, ¿cómo es posible? Tal vez Esther no se ha enterado de que hay un decreto
de que van a destruir a nuestro pueblo judío. Ella debería interceder por nosotros ante Asuero, que es su esposo y que es el rey, obviamente. Pero entonces Esther le mandó decir a Mardoqueo, mire Mardoqueo, es que la reina no puede presentarse ante Asuero a cualquier momento. Porque si una persona se presenta ante Asuero sin la orden de él, inmediatamente lo matan. El que se presentaba ante Asuero era porque Asuero lo hacía llamar, le decía que viniera. Él tenía una forma que la vamos a ver, es que con su cetro él lo dirigía y entonces el cetro indicaba a la persona que podía llegar hasta la presencia de él. Entonces la reina Esther le dijo, ¿cómo voy a hablar con él si él ni siquiera me permite entrar, estar en su presencia? Dijo, llevo más de 30 días donde él no ha puesto su cetro y no me han mandado llamar. Entonces lo que hace Mardoqueo es que le manda el decreto con el siervo que le estaba llevando la noticia, le mandó el decreto y le dijo, mire lo que dice allá el decreto. Y le dijo, piensa una cosa, Esther, al menos si tienes 2 deditos de frente, piénsalo, que si todos los judíos, tú también vas a morir, porque tú eres judía y yo también. Es decir, todos seremos destruidos. Así es de que piénsalo, que es lo que va a ocurrir. Y Esther se puso a pensar entonces en esa situación y llegó a la conclusión, aquí no hay más sino que salvar al pueblo de Israel, al pueblo judío en alguna forma. Esa noche le manda decir entonces a Mardoqueo, toma el pueblo, ayunen por mí, no coman y no vean durante 3 días y 3 noches, y yo voy a hacer lo mismo aquí con mis doncellas dentro del palacio, y a los 3 días iré, me presentaré ante el rey, y si no es perfecto, si tengo que morir, pues que muera, pero esta es la decisión. Esa fue la decisión que tomó, y ahí es donde nace lo del ayuno que estamos mostrando. ¿Por qué el ayuno fue tan importante? Mire que Esther toma esa decisión y le dice, no solamente yo voy a ayunar con mis doncellas, sino que usted, Mardoqueo, ayune con el pueblo 3 días, 3 noches, para que yo me pueda presentar y que algo pase dentro del rey. Capítulo 5. Un día, pasado ya esta situación, después de que hubieran ayunado, se vistió la reina Esther con sus mejores vestidos, se puso corona real y salió allí tran a caminar, ¿no?, por los pasillos del palacio. Y el rey Asuero estaba por allí, de repente la vio, uy, qué bonita la esposa que yo tengo y hace días que ni la mando llamar. Pues de una vez se entusiasmó de verla tan bonita, dice que halló gracia allá delante de él y entonces extendió su cetro, y cuando extendía su cetro era porque quería que esa persona fuera. Entonces ella tocó la punta del cetro y el rey le dijo, mire, en el capítulo 5, versículo 3 le dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Y mire la promesa que le da, hasta la mitad del reino se te dará. Él vio que Esther tenía una preocupación, que algo quería decirle y le hace una promesa que es tremenda. Le dice, hasta la mitad del reino. Imagínense cuánto quería este hombre a Esther, ¿no? Hasta la mitad del reino te lo daré si tú me lo pides. Y entonces ella, claro, ahí mismo aprovechó la situación y dijo, ¿sabe qué? Mi petición es esta, que si hallo gracia en la presencia del rey, los invito a ti y a Amán a un banquete tal día. Claro, ahí mismo aceptaron el banquete. Llegaron el día del banquete y entonces estaban allí comiendo en su banquete, y entonces el rey volvió a hacerle la misma pregunta. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Esther? Te daré la mitad del reino si tú lo pidieras. Y Esther entonces le dijo, mi petición es esta, y eso está en el versículo 7 y 8 de ahí de ese capítulo. Le dice, mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les voy a preparar. Es decir, les dijo, mi demanda va a ser esta, rey, que si hallo gracia delante de ti, y la promesa tuya es que me vas a dar todo lo que ya mencionaste, los voy a invitar a ti y a Amán que vengan a otro banquete que voy a hacer. Y el rey dijo, listo, hágase como se quiera. Amán, que estaba obviamente ahí, no, eso se sintió dichoso. ¿Cómo así que yo he invitado a un gran banquete por la reina? ¡Wow!
wow, grandísimo, porque ellos obviamente pues no conocían mucho de que hasta ese punto de que Esther era judía, ¿no? Pues el tipo Amán salió tan contento que llamó a la parentela, llamó a los vecinos, llamó a los compinches, llamó a todo el mundo el que quiso para presumirles de las cosas que el rey hacía con él. Llamó a los hijos, juntó a toda esa familia y dijo, vea, para que se den cuenta cómo el rey es conmigo, me ha puesto por encima de todos, por encima de los príncipes, todos se postran ante mí. Y es más, dice, he llegado a tal punto que hasta la reina ahora se desvive por mí. Imagínense, la reina invitó al rey a un banquete, pero no lo invitó solo. ¿Sabe a quién invitó? Dijo, adivinen, adivinen, ¿a quién invitó aparte del rey? Sí, señor, a mí, a Amán. Me ha invitado a una cena, a los dos, solamente los dos. Iremos a un gran banquete dado por la reina. Qué orgullo el que estaba allí, ¿no? Que se estaba sintiendo. Sin embargo, el hombre tenía en su corazón algo que le dolía. Ya cuando seguramente la gente se había ido, le confesó a la mujer y a los hijos y a los amigos, dijo, realmente hay algo que todo está muy bonito, está muy chévere, muy esas cosas, dijo, pero existe la piedra en el zapato, una tachuela que me está tocando allí. Y es ese tal Mardoqueo, que no lo paso, no lo aguanto, ese tipo no me mira con desprecio incluso. Y entonces la mujer, que se llamaba Ceres, y parte de sus amigos le dijeron, no, pues eso es fácil, si usted tiene allá buena garra con el rey, hágase, mire, una horca de tantos metros, ahí dice 50 codos de altura, hágase una horca y vaya y dígale al rey que usted quiere colgar ahí a un tipejo de esos, y seguramente si usted tiene palanca con el rey, lo van a colgar. Y el hombre dijo, listo, esta fue, de verdad, esa es la solución. Capítulo 6. Esa noche, el rey no podía dormir, Asuero, no podía dormir, estaba allá en su palacio, seguramente se había tomado un tintico y entonces se desveló totalmente, no podía dormir. Entonces el hombre dijo, ¿sabe qué? Tráigame en el libro de las memorias y el libro de las crónicas y léanme, así como a los niños se les lee cuenticos de hadas para dormir, el hombre que le leían eran las memorias, o sea, los recuerdos, lo que él había hecho, imagínense lo que él hacía, seguro a diario se lo iban anotando por ahí. Es un libro de memorias, entonces llamó y dijo, ¿sabe qué? Mientras me coge el sueño, léanme una cuestioncita de esas. Entonces, estando leyéndole las libras de las memorias, le leyeron la historia de Bigtán y de Teres, que tiempo atrás había ocurrido cuando lo querían matar, esos eunucos que le habían hecho complot para matarlo y que el tal Mardoqueo le había salvado. Y en ese momento el rey se recordó, dijo, oiga, de verdad que ese Mardoqueo, ese tal, me salvó una vez la vida. Y entonces ahí uno les dijo, oiga, ¿y qué hicimos con Mardoqueo? ¿Qué le dimos como de premio? ¿O se le dio algo al señor porque me salvó la vida? Y entonces los oficiales le respondieron, nada se le hizo a él. El tipo dijo, no, esto no se puede quedar así, esto hay que hacerle algo a este hombre. Entró Amán en ese momento, estaba en el patio, pues Amán caminando, como ya les digo, era el hombre fuerte del reino. Lo vio el rey allá caminando y dijo, ¿quién es el que camina? Y le dijeron, Amán. Dijo, Amán, ese es el que necesito, mándenlo para acá, necesito hablar con él. Y entonces le dijo, se presentó Amán y el rey le dijo, mire, ¿qué podemos hacer para premiar a un hombre que le ha servido al rey y que le haya ayudado al rey? ¿Cómo podremos nosotros pagarle esa situación? Y Amán se quedó pensando y dijo, ¿pero de quién estará hablando? Y dijo, pues tiene que ser de yo, porque ¿qué otro hombre podría haber hecho cosas magníficas por el rey? Pues yo. Entonces el tipo se las inventó y dijo, voy a pedirle lo máximo para con eso, a mí es al que me dan esos premios. Eso pensaba Amán y entonces le dijo, vea lo que le dice. Y respondió Amán al rey, estoy leyendo el versículo 7 del capítulo 6, dijo, para el varón cuya honra desea el rey, dijo, traigan el vestido real del que se viste el rey, y el caballo que el rey cabalga, y corónenlo con la corona real que está puesta en su cabeza, y denle vestido y el caballo, y en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en caballos por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará
al varón cuya honra desea el rey. El hombre, más de casi nadie pidió, imaginando que era para él, que a él era el que lo iban a condecorar, dijo, vea, rey, yo pediría, si usted fuera a honrar a esa persona, que le pongan sus vestidos, que le pongan sus capas, que le pongan sus coronas de rey, que lo monten en su caballo y lo paseen por toda la ciudad y que vaya alguien pregonando delante, ¿no? Allá anunciando y diciendo, así es como el rey paga a quien bien le sirve, ¿no? Más o menos estoy tergiversando un poquito las palabras, pero más o menos era lo que estaba sucediendo. Eso pensaba Mike que entonces le iban a hacer. Entonces cuando el rey Asuero escuchó lo que quería que Amán hiciera, se quedó pensando y dijo, sí, usted tiene razón. Una persona que merece mi honor, que me ha salvado a mí, merece eso y muchas cosas más. Dijo, bien hecho, hágalo como usted acaba de decir, le dijo a Amán. ¿Sabe cuál es el hombre? Y Amán seguro le sacó pecho, muestra a ver, ahorita van a decir a Amán. Y dijo, Mardoqueo. Me imagino a Amán cómo quedaría triste. Cuando escucho, ¿cómo así que Mardoqueo? Digo, ese es el hombre, entonces sáquenlo y háganlo todo lo que sea. Y a Amán le tocó coger al paciente esto y pasearlo y hacerle todo lo que había dicho él. Esta es la historia con él. Capítulo 7 de ese libro de Esther. Llegó la hora del banquete al que habían invitado, pues obviamente a Amán y a Mardoqueo. Banquete que había organizado la reina. Y entonces el rey volvió a preguntarle, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Y la mitad de este reino será otorgada si así lo deseares. Volvió el rey a decirle en mitad del agasajo, de la comidita que estaban teniendo. Entonces la reina exclamó, dice, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Imagínense. Llega allí en el medio de esto y el rey le dice, Asuero le pregunta, ahora sí dime, ¿cuál es la petición? ¿Qué es lo que tienes? Y ella le dice, si ella ha dado gracia, mire, nosotros tenemos una orden de que vamos a ser destruidos, exterminados, todos seremos raídos de aquí. Ella ahí se presenta ya como judía, yo y todo mi pueblo se extrañan. Y entonces ahí Asuero quedó como asustado, ¿no? Y entonces dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensorbecido su corazón para hacer tales cosas? Entonces el rey antes se extrañó y dijo, pero ¿cómo carajos? ¿Quién es el que me va a matar la reina y todo su pueblo? ¿A quién se le ocurrió esa preciosa idea? Y Esther le contestó, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Lo descubrió ahí en medio y le dijo, este malvado, me imagino que así, hasta con desprecio lo miró, este malvado Amán. ¿Se imagina la cara de cada uno de los tres protagonistas? Acusadoramente Esther. El rey cuando le señala eso, yo creo que miró a Amán así, quedó sorprendido. Dice la palabra de Dios que se llenó de tanta ira que se paró de la mesa y se fue y se puso a recorrer, que a pasos agigantados, imagínate, tal vez transpirando. ¿Cómo así, Amán? Y Amán, descubierto, quitada la máscara en medio del rey. Dice que la reina se fue a su aposento y Amán, obviamente, pues al quedar así tan mal frente al rey, se fue hacia el aposento de Esther y le suplicaba, lloraba tirado allí cerca al lecho, ¿no? De que por favor los perdonara. En ese momento regresó el rey y lo vio allá junto al lecho y dijo, me quieres hasta violar la mujer. Lo sacó de ahí y le dijo, señor, usted ha perdido todo acá. Arbona, uno de los eunucos que estaban allí, porque él preguntó, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este tipo? Dice, he aquí que en casa de Amán, una horca de 50 codos de altura hizo para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey le dijo, colgadlo en ella. Ahí está. Entró entonces el rey Asuero, lo vio allá y le dijo, ¿qué vamos a hacer con este? Y uno de los eunucos le dijo, hizo allá tiene una horca, iba a matar allá al Mardoqueo ese.
Entonces el señor Asuero le dijo, ¿sabe qué? Llévenlo y ahórquenlo a él en esa horca. Capítulo 7. Capítulo 8. Ese mismo día el rey Asuero y la reina Esther en la casa de Nemén, enemigos de los dos judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Ese día se contaron muchas verdades, ¿no? Que realmente no era el papá y esto, aquello, que eran judíos. Bueno, una situación de cosas que allí se mencionan. ¿Qué hizo el rey? Le entregó el anillo tanto a Mardoqueo como a Esther y les dijo, ese decreto que está por ahí, destrúyanlo, eso no sirve. Hagan el que ustedes crean que es perfecto y pónganle, ya saben, el sello del anillo. Y ya les digo, se quitó el anillo, se lo dio, hagan ustedes el decreto como esté a bien. Y ellos obviamente pues destruyeron el decreto que había antes, que había que matar a los judíos y no sé qué. Y pidieron que incluso fueran muertos los hijos de Ama. Se quitó el decreto, muestra a ver si lo encuentro aquí. A ver, tal vez lo tengo. Y escribió el nombre de Asuero y lo selló y envió cartas. Ah, sí, creo que es el 8:7. Respondió Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y él la ha colgado en la horca. En el 8 dijo: escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca en nombre del rey y selladlo conmigo. Y en el versículo 11 dice: que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Ese mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día, mira el día, por eso es importante, esto sucedió el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Por eso es importante ese mes y por eso les dije que lo tuvieran en cuenta. Fue en el día 13 del mes de Adar. Y los judíos, dice, tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Capítulo 9 de ese libro. La reina Esther obviamente alcanzó la petición que ella había hecho al rey y pidió algo más. Que los 10 hijos, tenía 10 hijos Amán, fueran colgados. Y todas esas demandas le fueron concedidas. En ese capítulo 9 de ese libro de Esther, si ustedes leen, lo buscan allí, buscan en su Biblia, en el versículo 14, 15, después del versículo 15, ustedes van a ver un titulito allí, hay un título dentro de la Biblia. Dice, la fiesta de Purim. Ahí es donde se va a mencionar entonces qué relación tiene todo esto con la fiesta de Purim. Voy a leerlo, dice, voy a leer desde el versículo 17, dice, esto fue el día 13 del mes de Adar. Y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de la alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones a cada uno de sus vecinos. Recuerdan que yo les mencioné cuando hablamos de la definición de la fiesta de Purim. Es un día de fiesta, así se menciona, día de fiesta y de alegría. Y aquí lo mencionan por qué. Esa fiesta de Purim es justamente celebrando el hecho de que el pueblo judío acababa de ser salvado de las guerras del pueblo persa. Un tipo que se les había involucrado allí y que había hecho un decreto para destruir a todo el pueblo de Israel. Y dice, ese día celebraron, digo, con regocijo, con banquete y todo. ¿En cuándo fue? El día 14 del mes de Adar. Voy a seguir leyendo porque es importante conocer esos pasajes que se mencionan de ahí en adelante. Dice, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Mardoqueo entonces le escribe a todos los judíos en todos los lugares. Dice, ordenándoles, óigase bien, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Es una orden que entonces viene desde Mardoqueo, ya desde ese tiempo les dice 14 y 15 del mes de Adar
Es una orden. Anualmente van a celebrar esta fiesta. Dice, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió a alegría, y que de luto en un día bueno, que hicieron días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Hamedata, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purín, por el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocando a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días de Purín no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Jael, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purín. Y fueron enviadas estas cartas a todos los judíos y a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y verdad. Y para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados, según lo había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purín, y esto está registrado en el libro de Hechos. Nótese entonces dónde nace la fiesta de Purín. Nace aquí, cuando el pueblo judío fue salvado a través de la reina Ester. Y Mardoqueo y Ester entonces toman en ese momento, envían un decreto hacia todos los judíos y mencionan que todos los judíos por generaciones perpetuas celebrarían y recordarían esto como la fiesta de Purín, 14 y 15 del mes de Adar. Gloria al nombre del Señor. Como les mencioné al comenzar, son fiestas que realizan el pueblo judío, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento también porque ellos tienen ciertas actividades, porque al fin y al cabo nuestra doctrina se basa en los libros de ellos, en la Torá, en los libros de las leyes, en el conocimiento, en la cercanía que tuvo el pueblo de Israel con nuestro Dios. Entonces es importante conocer la cultura de ellos, por qué se mueven ellos sobre ciertos aspectos y saber por qué lo hacen. Quizá muchos habremos alguna vez oído acerca de la fiesta de Purín y no entendíamos qué era Purín o qué es Purín. Yo creo que después de este estudio, y espero que así sea, ustedes ya tengan un conocimiento más claro qué es Purín y por qué el pueblo judío celebra Purín. Purín es la fiesta cuando ellos, de un momento de desgracia, cuando fueron condenados a morir, a desaparecer, una reina, a través de un ayuno, logra que esto sea cambiado y el pueblo judío fue salvado a través de eso. Esa es la enseñanza que nos queda de esta noche. Y eso es lo que es la fiesta de Purín. No me queda más sino que agradecerlos e invitarlos a cada uno de ustedes que nos sigan a través de las redes sociales,
Que no nos cuidemos nuestro aprendizaje, ¿no? En la palabra del Señor, de conocer no solamente lo que aparece dentro de la palabra, sino saber todo su contexto alrededor, porque conociéndolo entenderemos mucho de por qué ciertas situaciones se presentan dentro de la vida. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, mi Señor. Gracias por haber estado con nosotros, por dirigirnos en esta enseñanza. Ponemos la noche en tus santas manos, todo el fin de semana, Señor, en tus santas manos. Y que seas tú, esa luz que siempre nos ilumine hacia toda verdad. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga y nos encontraremos en una próxima ocasión. Hasta siempre.